Noche, agradecemos a los hermanos. Pónganse de pie. Vamos a leer la palabra en esta noche. Yo no sé cómo ha venido usted en este lugar, pero yo lo que estoy seguro es que Dios lo trajo con un propósito. Amén. Vamos a leer la Biblia, hermanos, en el libro Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, vamos a leer en esta noche. Y luego vamos a orar por unas peticiones que han llegado en este lugar. Así clamar juntos al Señor para que Dios obre a favor de su iglesia. Responde con un amén cuando usted lo tenga. Segundo de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Damos lectura a la palabra del Señor que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inclinen su rostro en esta noche y clamémosle al Señor. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche, Señor, que nos permites estar en este lugar para adorarte, para bendecirte, darte la gloria, la honra y el honor. Una vez más, Señor, nos has permitido reunirnos para elevar nuestras súplicas delante de tu presencia. Nos hemos reunido, Señor, para traer nuestros corazones vacíos, para que tú los llenes en esta noche, Señor. Señor, hemos venido con manos vacías, pero sabemos que tú puedes llenarla con tu poder y tu amor, Señor. A cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, que están en este lugar, te ruego que los bendigas, que los llenes de tu presencia. Aquellos, Señor, que están pasando por circunstancias y adversidades difíciles, te ruego, maravilloso Dios, que tomes el control de sus dificultades, que les des la fuerza, que los fortalezcas, Señor, que tu Espíritu, Señor, llene sus vidas en los momentos de tristeza, de dolor, de enfermedad. Sabemos, Señor, que nuestra esperanza eres tú. Si hay alguien que ha venido enfermo, Señor, en esta noche, sánalo. Sánala, Señor. En esta hora confiamos, Jesús, que tú estás en este lugar para sanar a los enfermos, para sanar, Señor, los corazones, Espíritu Santo. En esta noche, Señor Jesús, llene cada corazón, Señor. El que ha venido triste, consuélelo. El que ha venido, Señor, débil, fortalézcalo en esta noche, en el nombre de Jesús. Por la misma, Señor, te rogamos por Gladys Ortega y su familia. Señor, en esta noche te ruego, te suplicamos unánimemente, Señor, y con tu iglesia, que seas tú, Señor, el que lo guía a una iglesia, Señor, donde pueda adorarte, donde pueda servirte con integridad, con libertad. Señor, esta familia, Señor, anhela servirte, anhela adorarte, Señor. Te rogamos, Dios, que los guíes, que los reveles, Señor, donde hay una iglesia cerca, Señor, donde ellos están viviendo en este momento, Señor. Que su fe no mengue, Señor, que su fe, Señor, siempre esté puesta en ti. Seas tú, maravilloso Dios, el centro de su vida. Seas tú, Señor, el luminar de cada mañana, de cada día. Señor, su esperanza, que toda, Señor, su convicción esté cimentada en ti. Y que nada ni nadie, Señor, los pueda mover, Señor. Solo, Señor, te rogamos en esta hora que los llene de tu presencia, que sea tu Espíritu Santo el que los hable, el que los guíe, Señor. Dios maravilloso, guíelos, Señor, a una congregación donde se predique tu palabra, donde se sostiene la sana doctrina, Señor, donde se cree, Señor, en la Trinidad, Señor, donde se cree, Señor, en la verdadera palabra.
En el nombre de Jesús ponemos, Señor, esta petición en tus manos. Y, Señor, te rogamos por Andrea, Señor, por mi hermana Andrea en esta noche. Te rogamos, Dios, que lo sanes, Señor, de cualquier enfermedad. Señor, en esta noche te rogamos, Señor, que recupere su salud, Señor, para poder estar presente en la adoración, Señor. Te ruego, Señor, que llegue tu mano de poder y de misericordia, sanando, Señor, y restaura esta familia, Señor. Alcáncelos para tu gloria, Señor, de esta familia completa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice, Señor, también tu palabra en esta noche. Seas tú, Dios mío, el que nos habla, Señor. Seas tú, Señor, el que nos enseña, Señor, tu palabra, maravilloso Dios, Espíritu Santo. Respalda desde el principio hasta el final en esta noche, Señor. Sabemos, Señor, que no hay nada, Señor, que podemos hacer, que podamos decir, Señor, que no sea, Señor, respaldado por ti. Que no sea mis palabras, que no sea mi mente, Señor, sino que seas tú, Dios mío. En el nombre de Jesús me dispongo delante de tu Espíritu en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermanos. ¿Cuántos han venido a buscar la palabra o a oír palabra de Dios en esta noche? Dios quiera que así lo sea, porque ese es el propósito de estar en la iglesia, o el propósito de estar en la casa de Dios, porque la iglesia somos todos nosotros. Sí, les pregunto porque estaba hablando con una persona un par de tiempos atrás y él decía que va a la iglesia porque no tenía nada que hacer en la casa y las noches se volvían largas cuando él no tenía nada que hacer. Entonces le digo, no, mejor busque una iglesia donde se predique la palabra para que usted entienda cuál es la importancia de asistir a una iglesia. Amén. Y Dios quiera que no haya cristianos que tenga ese concepto, ¿no? De, bueno, vamos a ir a la iglesia hoy porque la verdad que se siente muy largo la noche al quedar. No, sentimos muy larga la noche porque ya sabemos que nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Amén. Hermanos amados, lo que hemos leído en esta noche, yo creo que es una porción de la Biblia que es conocido por nosotros. Yo creo que hace poco el pastor ha terminado sobre la enseñanza de la doctrina, sobre esta porción que acabamos de leer, pero en esta noche no voy a entrar en doctrina, sino que queremos hablar sobre el propósito de la inspiración de las Escrituras. ¿Cuál es el motivo por qué Dios se inspiró en ella? ¿O para qué? ¿O cuál es la razón de Dios de haber inspirado las Escrituras? Porque eso es lo que hemos leído en esta noche. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No dice que algunas partes, algunas porciones o algunos libros de la Escritura fue inspirado por Dios. No, la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, si la Biblia dice que todo es inspirado por Dios, así lo es, porque cuando nos damos cuenta, hermano, que en algunas de las porciones que leemos de las genealogías, de las historias, de culturas, y tal vez alguna vez usted ha pensado, ¿será cierto eso que Dios ocupó todas esas porciones, esas palabras, esas historias, la genealogía de los seres humanos, de las generaciones? ¿Será que eso había algo interesante? Por eso es que Dios se inspiró en ella. Sí, Dios, si está en la Biblia, si está en la palabra de Dios, si está en su Biblia, es porque Dios se inspiró en ella. Tiene un propósito porque Dios lo dejó ahí. Ahora, lo que no encontramos en la Biblia es porque no había un propósito en ella. Pero todo lo que nosotros leemos, lo que contiene nuestra Biblia, Dios tenía un propósito a través de ella. Y la Biblia, hermano, es el eje central del corazón de Dios que dejó al ser humano. En un día de esto, publiqué algo que decía que el ser humano no fue diseñado para vivir sin el agua, sin el pan, sin la leche. Sin esas cosas o sin esos medios, el ser humano se muere.
¿O alguna vez usted podría o haber pensado que usted podía vivir sin tomar agua, sin comer? Nadie, ¿verdad? O sea que fuimos diseñados de que necesitamos esos nutrientes para nosotros poder vivir. Ahora, los cristianos fueron diseñados para vivir con la Biblia. ¿Por qué razón el ser humano fue diseñado, o el cristiano fue diseñado para vivir a través de la Biblia? Porque ningún cristiano puede vivir sin la palabra de Dios. Ningún cristiano puede estar sin la Biblia, al menos que no haya conocido a Dios. No se podría vivir, pero déjame decirle en esta noche que sin la Biblia usted no tiene rumbo a dónde ir. A través de la palabra de Dios es que nosotros podemos ver el diseño de Dios, cómo nos instruyó, cómo nos dejó el camino. Es por esa razón que Dios se inspiró de tal manera, usó a hombres comunes y corrientes, usó a hombres que son estudiados, usó a todos los diferentes tipos de cultura para darnos, amados hermanos, en la enseñanza de su palabra. Entonces, si el cristiano no puede vivir sin la Biblia, entonces ¿por qué razón muchas veces cuando venimos a la iglesia no traemos nuestra Biblia? Si esa es la razón, si no podemos vivir sin la palabra de Dios y no traemos la Biblia, o sea que ahí hay algo que pensar. Entonces debemos de entender que los cristianos fueron diseñados para poder vivir a través de la Biblia del Señor, a través de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, lo que la Biblia nos enseña a cada uno, el propósito de la Biblia es darnos a cada uno de nosotros, mostrarnos lo que es malo, lo que es bueno, lo que es nos sirve para cada uno de nuestros propósitos, para cada uno de nuestra vida. Ahora, podría quizás usted pensarlo, o tenemos diferentes tipos de conceptos de cómo es leer la Biblia o cómo estudiar la Biblia. ¿Sabe? Hay muchas personas que sí se han dado la tarea o ese deseo de leer la palabra continuamente y terminar la Biblia. Qué bueno que lo entiende, pero quizás hay otros que solo lo leen por leer, pero no se entienden. Si usted se acuerda del eunuco cuando se acercó a Felipe, ahí estaba leyendo la palabra de Dios y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y dice, no, pero estaba leyendo. Y muchas veces nosotros nos damos la tarea, o no sé, algunas veces se les pregunta, o muchas veces el ser humano o el cristiano, sobre todas las cosas, muchas veces se mofa. Hey, ¿usted cuántas veces ha leído la Biblia? Para ver si ya lo terminó de leer. Yo podría decirle a usted, sinceramente, no he terminado de leer la Biblia. Porque una de las cosas que solo por leerla no trae satisfacción a nuestra vida, sino que debemos de leer y entender lo que nosotros estamos leyendo. Leer la Biblia, entender lo que Dios nos está hablando, porque cuando usted y yo leemos la Biblia es que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Porque Dios nos está mostrando qué es lo que nos quiere decir. Porque si usted y yo leemos un periódico, entendemos qué es lo que nos está diciendo o qué es lo que estamos leyendo, alguna noticia, alguna cosa. Pero al leer la Biblia, hermanos, debemos de detenernos en ella. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el propósito? Como en este caso, en esta noche que hemos leído el verso 16. Es ahí donde nosotros nos detenemos, que toda la escritura fue inspirada por Dios. Ahora, muchas personas dicen que la Biblia o el papel aguanta todo lo que se pone. Todo lo que está en nuestra Biblia, sea grande o pequeño, es la misma palabra de Dios. Y desde la primera letra hasta el último, Dios se inspiró en ella. Y no podemos quitarla ni ponerle más. La Biblia está completa. Ahora,
si la Biblia está completa, se describe de tal manera, Dios, amados hermanos, nos dejó la Biblia para transformarnos radicalmente a cada uno de nosotros, a cada uno de los cristianos. Dios dejó la Biblia para una transformación, y la Biblia se describe así de diferentes formas. En primer lugar, se describe, uno de mis apuntes, como un martillo, como habla, creo que en la porción de, no sé si de Jeremías o en alguna de las porciones, habla de que la palabra de Dios es como un martillo que golpea hasta que quiebra nuestros corazones duros. Y esa es la palabra de Dios, habla como una espada de doble filo y un bisturí. Entonces, ¿para qué sirven estas herramientas? Para hacer cambios radicales en la vida del ser humano. Amén. Ahora, si la Biblia se describe de esta manera y hace cambios radicales, o sea que la Biblia tiene el poder y la autoridad de Dios. Y también, otra parte, dice que se describe también como leche, como agua, como pan y carne. ¿Qué tienes estas cosas en común? Si tiene algo en común, es porque todo esto lo necesitamos. Entonces, ¿por qué razón? Es que la Biblia fue diseñado completamente con la inspiración en el corazón de Dios. Y lo que hace, amados hermanos, es que si todo esto, lo que les decía en principio, si no vivimos nosotros con el agua, con el pan, bueno, la carne es extra, pero si en la palabra de Dios está, es importante para nosotros. Pero lo más importante es que nosotros fuimos diseñados para beber de esta circunstancia, y fuimos diseñados a través de ella. Entonces, como cristianos, nosotros estamos diseñados también para vivir a través de la Biblia. Si usted y yo no leemos la Biblia, moriremos. En nuestras convicciones moriremos, y cualquiera podría presentarse, nos confundiría, nos llevaría cuando no tenemos convicciones, cuando no, amados hermanos, no escudriñamos la Escritura detenidamente, y viene algún hereje por ahí y nos quiere hablar de la Biblia. ¿Y de qué cosa? Y solo habla puntos de sus propios conocimientos o de sus convivencias. Y podría quizás hasta confundirnos, y quizás no sepa toda la Biblia, solo sepa puntos donde a él le interesa. Porque hay muchas personas que le hablan de mucha Biblia, que le pueden decir a usted que conoce toda la Biblia, pero no, muchas veces no se conoce toda. Pero, amados hermanos, lo importante es que nosotros sepamos que la Escritura fue inspirada por Dios con un propósito para cada uno de nosotros. Ahora, vemos el primer propósito que la Biblia nos enseña. Dice que es útil para enseñar. Útil para enseñar, hermanos. La Biblia nos enseña a cada uno de nosotros, o desde que Dios empieza a tener una relación con el hombre, o cuando Dios creó al primer hombre, Dios diseñó a este hombre a su semejanza, y Dios le enseñó al primer hombre de la tierra cómo debe vivir, cómo debe actuar, cómo debe ser. La Biblia le enseña a cada uno, amados hermanos, de las generaciones. Le enseñó a Moisés cómo depender de él, le enseñó a Moisés cómo creer. Y hasta el día de hoy, Dios nos sigue enseñando a cada uno de nosotros cómo de vivir para Dios. La palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar, cómo debemos de pensar, cómo debemos de hablar. Ahora, si no tenemos las enseñanzas básicas de la palabra de Dios, podría ser que estamos yendo a un camino equivocado. Pero Dios usó los métodos importantes para enseñar los grandes hombres de Dios, para los grandes profetas en el tiempo antiguo, para los discípulos. Jesús mismo se sentó con sus discípulos a enseñar de las Sagradas Escrituras.
La Biblia nos enseña a cada uno de nosotros, amados hermanos, cuando estamos equivocados en nuestros caminos. La Biblia nos enseña a cada uno de nosotros cuando estamos haciendo algo mal delante de Dios, cuando nos equivocamos de nuestro caminar delante de Dios. Dios nos enseña a través de su palabra, y la Biblia se ha dejado para que el hombre se guíe a través de ella. Y si el hombre se pierde es porque no lee la palabra de Dios. Porque nos es útil para cada uno de nosotros la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es importante? Y venía a mi mente, amados hermanos, y qué importante es que Dios deja a hombres que se da el tiempo de enseñar la palabra de Dios. Hace un par de meses atrás creo que les dije, no sé qué tan valor le tomamos nosotros acerca de las enseñanzas, de las doctrinas bíblicas que el pastor nos enseña a cada uno de nosotros. Si usted ve ese punto tan importante, que si la escritura fue inspirada por Dios y nos es útil en la enseñanza, y eso es lo que hace nuestro pastor todos los jueves, jueves tras jueves, nos enseña de las doctrinas básicas de la palabra de Dios. Ahora viene la gran pregunta: ¿qué tanto nosotros guardamos de esa enseñanza? No sé cuánto tiempo le lleva al pastor de preparar un estudio de la palabra de Dios, sobre todo una doctrina, hermano. Tiene que entregar su tiempo, tiene que estar ahí estudiando, leyendo la palabra de Dios, sacando todo lo mejor para venir a enseñarnos la escritura. Y quizás muchas veces usted dice, otra vez jueves, otra vez doctrina. Pero si mire, cuando aparece un testigo de Jehová, nos agarra por aquí, por allá, y aunque no conozca a su abuela, pero él le dice que conoce la Biblia. Y muchas veces no conoce todo lo que es la palabra de Dios, conoce solo cosas que a ellos les convenga. Entonces, por eso es importante, amados hermanos, el estudiar la palabra de Dios, poner atención cuando las doctrinas bíblicas nos es enseñada. ¿Qué tan útil es la palabra de Dios para cada uno de nosotros? Yo creo que es la palabra más útil que existe en todo el mundo. Hay muchos libros, amados hermanos, que nos ayudan quizás a ampliar. Hay muchos buenos libros, pero el mejor libro de todos los libros es la Biblia, la sagrada palabra del Señor. Y no hay otro libro comparada a lo que nosotros poseemos. Ahora, por ejemplo, les decía de un principio, si usted no trae su Biblia a la iglesia, sería una pena que podamos decir que no podemos vivir sin la Biblia, y ahí andamos buscando si le encontramos Biblia en el mensaje. Pero, amados hermanos, yo creo que nosotros debemos darle el valor. La palabra de Dios, tenemos esa libertad, está en nuestros lenguajes, está en todos los idiomas que nosotros queremos hablar. Pero hay muchos pueblos todavía que quizás no hablan inglés, no hablan español, tienen su lenguaje propio, pero aún no se le ha llegado el momento de su traducción de la palabra de Dios. Pero ellos anhelan tanto, amados hermanos, al ver una Biblia en su lenguaje, ellos lloran de eso. Y nosotros tenemos 5 o 6 en la casa de los buenos, pero las tenemos ahí nada más. Que las leemos es otra cosa. Entonces, muchas veces tenemos más de lo que necesitamos y las tenemos por tenerla. Pero la palabra de Dios nos es útil para enseñar. El siguiente, para redarguir. La palabra del Señor es completa. Si el que dice que el Evangelio no lo ha podido cambiar, que el Evangelio no tiene poder para cambiar, yo creo que la palabra de Dios tiene la autoridad y la potencia de Dios para cambiar el corazón del hombre. El segundo dice útil para redarguir o para corregir. La palabra de Dios ha venido renovando nuestros entendimientos, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto delante de Dios. Dios nos corrige a través de su palabra para que nosotros podamos cada día a buscar la santidad de Dios.
¿Cuántas veces usted y yo hemos ido a la Biblia quizás? O cuando usted lee la palabra de Dios, se va a su lugar donde lee la palabra y le habla las porciones bíblicas, nos corrige, como nuestros padres terrenales nos corrige a través de la educación. Y así es de la misma manera, amados hermanos, la palabra de Dios nos corrige de tal manera con el único propósito que nosotros vayamos en el camino perfecto de la santidad del Señor. Y la palabra de Dios nos corrige a cada uno de nosotros para buscar cada día la voluntad de Dios. Cuando estamos equivocados muchas veces, o cuando nos equivocamos, o cuando hacemos algo mal delante de la presencia de Dios, viene la palabra de Dios, nos corrige. Muchas veces no nos agrada, pero la palabra de Dios nos corrige con amor, con misericordia, y el único propósito es para que no perdamos nuestro camino delante de Dios. Y quizás muchas veces cuando la palabra nos corrige, quizás no nos agrada, quizás muchas veces nos molestamos, pensamos muchas veces que el predicador, que el hermano o la hermana, es que tiene algo conmigo, es que conoce mis problemas, conoce mis casos. No, nadie conoce tu caso, el que conoce tu corazón es Dios. Y cuando estamos aquí, Dios nos habla a través de su palabra. Dios conoce, escudriña nuestro corazón y nos corrige a través de su palabra. Y Dios usa a los hombres, a sus siervos, para corregir. Si usted se pone a pensar, cuando el pueblo de Israel los dejó Moisés en el desierto, cuando él subió al monte Sinaí, y cuando Moisés bajó de nuevamente, ellos estaban ya adorando a un becerro, y empieza Moisés a hablar con el pueblo de Dios. Dios los corrigió de tal manera, y quizás no les agradó, pero Dios tenía un propósito para corregirlos a ellos, para el propósito de Dios de corregir a este pueblo para que todos llegaran a la tierra prometida, que es Canaán. Ahora, cuando Dios nos corrige a cada uno de nosotros a través de su palabra, sea a través de una predicación, sea una lectura, Dios nos corrige con el solo propósito que nosotros podamos ver el rostro de Dios en el día cuando Él retorne por nosotros. Ahora, la Sagrada Escritura, amados hermanos, está completa para enseñar al hombre cuál es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada al Señor. Si el hombre se confunde, o el hombre o el ser humano no quiera sujetarse a la palabra de Dios, eso ya es decisiones muy del ser humano, pero la palabra de Dios está completa porque Dios se inspiró en ella. Imagínense esos hombres que Dios utilizó, esos grandes profetas, los apóstoles, Pablo, Jesús, cuando habló a través de su palabra. No porque Dios ocupó las palabras de los profetas, Jeremías escribió muy bueno, me voy a inspirar en lo que él escribió. No, Dios utilizó a estos hombres para escribir el mensaje que Dios quería dejar al pueblo de Dios. Imagine cuántos años ha pasado, cuántos miles de años ha pasado, y esta Biblia ha sido eficaz, infalible, es la verdad, es el centro del corazón de Dios que ha dejado todo ahí. Imagínense que tanto en la inspiración de Dios, no sé qué tan grande es su Biblia, pero esto está gruesa. Entonces, si usted se pone a pensar, ¿será que todo lo que tenemos en esta sagrada palabra de Dios lo necesitamos? Toditito lo necesitamos. Todo lo necesitamos. Es como que usted necesita un vaso de agua y un pedazo de pan. Eso es lo que nosotros necesitamos. Para corregir, la Biblia nos corrige cuando estamos equivocados, cuando le fallamos. Si usted se perdiera en un camino y viene alguien, le corrige su camino,
para que siga el buen camino. Es de la misma manera como Dios nos habla a cada uno de nosotros. El último dice, para instruir en justicia. La Biblia fue diseñada para instruir en su buena voluntad, para llevar la palabra de Dios, para llevar las buenas nuevas de salvación. Imagine cómo Dios prepara todas las etapas de cada uno. Dios instruyó a Moisés cómo sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios le dio instrucción a Abraham cuando saliera en la tierra de Ur, de los caldeos, para confiar. Dios lo llevó a ese lugar. Dios le dio instrucciones. Dios le dio instrucción a Jonás cuando fuera a Nínive. Dios le dio instrucciones a todos los discípulos de Dios. Es como cuando usted instruye a su hijo, a su hija. Se detiene, se sienta con ella, con él, lo instruye, le explica las cosas, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y así es Dios, instruyó a cada uno cómo deben de actuar, cómo deben de dirigirse, cómo deben de hablar. Y así Dios nos instruye a cada uno de nosotros cómo debemos de caminar, cómo debemos de agradar, cómo debemos de actuar. Dios dejó su palabra para instruirnos a cada uno de nosotros, para tener buenas actitudes delante de Dios y delante de la sociedad. Dios instruyó a los discípulos antes de irse. Se sentó con ellos, les dio instrucciones. Cómo deben de ir a las naciones a predicar su palabra. Dios nos instruye a cada uno de nosotros. Tal vez usted diga alguna vez, déjame pensarlo de esa manera, no es que le estoy diciendo que así lo hace, es como que yo le diga, voy a empezar a ser músico, de una manera. No voy a ser músico del venirme a presentarme a este lugar, necesito instrucciones para hacerlo. Entonces todas esas cosas, hermano, todos los medios que Dios deja para instruir a cada uno de nosotros, para agradar delante de su presencia, y sobre todas las cosas Dios nos está instruyendo a cada uno de nosotros cómo debemos de llevar el mensaje de salvación, el mensaje de Dios hacia las vidas que están perdidas. ¿No creen ustedes que Pablo recibió tantas instrucciones para ir al pueblo de Dios a predicar el evangelio? Y lo que él estaba haciendo aquí, lo que nosotros hemos leído, le estaba instruyendo a Timoteo, le estaba dando instrucciones y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estaba hablando con Timoteo. Y eso es así, la Biblia, Dios lo usa para hablarnos a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuánto tiempo usted y yo dedicamos para leer la Biblia? ¿Cuántos leyeron la Biblia hoy? Miren, andamos la Biblia en el celular, andamos en la tablet, andamos en el carro, todo frisado está ahí en el carro o bajo los asientos, pero allí lo andamos. Que la leamos es diferente. Y hay muchos hermanos, en la Biblia debemos de dedicarle tiempo para leer. ¿Cuál es el propósito de leer la palabra del Señor? De conocer las doctrinas que Dios nos ha dejado a nosotros. Miren, qué interesante es la palabra de Dios. No sé cuántos fueron a sus células familiares el día sábado. No sé cuántos efectuaron sus células. Pero el día sábado hubo una enseñanza tan importante acerca de la resurrección del Señor. Ahora, acerca de la resurrección de Jesucristo, si compramos el periódico o compramos otro libro que no hable de la resurrección del Señor, o imagínense que los líderes o todos los que estuvieron en las células, la profundidad de ese estudio es bien interesante. Al darse cuenta, amados hermanos, o al entrar en ese estudio,
de la resurrección del Señor. Quizás para muchos dirían, no, pero si yo ya sé que se acerca, ¿por qué resucitó Jesucristo? Pero esa es el único esperanza, amados hermanos, que nosotros nos damos cuenta de que sin la resurrección del Señor, nuestra fe sería en vana. Ahora, ¿por qué es importante las instrucciones de la Biblia? Tal vez usted ya lo conozca todo, pero hay muchos que aún no lo conocemos todo. Y todos los días hay nuevas generaciones de cristianos. Todos los días hay nuevos cristianos que necesitan ser instruidos a través de la palabra de Dios. Y de esa manera nosotros tenemos que tener o dar la tarea de seguir estudiando la palabra del Señor y poder instruir a otros a través de la palabra de Dios. Los 4 puntos importantes es importante para nosotros. Así como el agua y el pan, es importante la palabra de Dios para el caminar. Sin la Biblia, sin la palabra de Dios, la fe podría morirse. Sin la Biblia no tendríamos un diseño de vida que Dios le agradaría. Y la Biblia, amados hermanos, es nuestro punto de referencia. ¿Qué es lo que necesita usted? ¿Qué es lo que necesito yo? En la Biblia está. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted y yo podemos deleitarnos en todo lo que nosotros necesitamos. Nos habla de la familia, le habla al joven, le habla al niño, le habla al adulto, le habla al impío, le habla al cristiano, le habla reyes y reinos. En la Biblia está escrito. Amén. Y todo es que nosotros pongamos un empeño de leer la palabra de Dios. Y eso es el verdadero propósito de la Escritura, amados hermanos, para capacitarnos, para hacer el bien todos los días. El propósito de la Escritura es que Dios inspiró en todas aquellas personas que un día leerían su palabra. Tal vez muchos nieguen la existencia de la Escritura. Tal vez muchos no creen que es la palabra de Dios. Pero usted y yo creemos de que sí es la sagrada palabra de Dios. Valoremos lo que es la palabra de Dios. Valoremos las doctrinas bíblicas. Quizás por muy sencilla sea un mensaje de la palabra de Dios, pero eso es lo que Dios utiliza en nuestro lenguaje. Porque ¿para qué vamos a hablar de escatología, de otras cosas? Pero si no entendemos qué es eso, en mi caso, ¿cómo le voy a empezar a hablar de escatología de la Biblia si ni sé a qué se refiere? Entonces, cada quien conoce, hay hermanos, hay siervos de Dios que sí hablan de son escatólogos. Pero meterme a eso o meterme a otras cosas que yo les podría confundir, mejor ocupo el lenguaje para hacerlo. Amén. Inclinen su rostro en esta noche. La palabra de Dios es inspirada con un propósito de enseñar, de corregir, de redarguir y de instruirnos. Sin la palabra de Dios podríamos morir. Qué bueno es que tenemos esta sagrada palabra, este libro negro lo tenemos. Con ese propósito es que Dios pensó en usted, Dios pensó en mí, Dios pensó en las generaciones que ya pasaron, Dios pensó en nuestra generación, Dios piensa o pensó en la generación futura. Dios inspiró, Dios ocupó su Santo Espíritu para inspirar a los hombres. Dios usó el corazón, la mente, la mano de muchos escritores. Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos corrige. Y Él nos corrige con un propósito porque Él nos ama. Nos enseña con un propósito porque Él quiere que aprendamos de su palabra. Nos instruye para que nosotros sepamos cómo debemos de caminar.
En esta noche el Señor ha sido bueno, el que nos permitió leer esta sagrada palabra. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos has permitido, Señor, el leer esta palabra. Gracias, Señor, por permitirnos leerla hoy, instruirnos en ella, darnos cuenta una vez más que toda la Sagrada Escritura fue inspirada, Señor, por ti. Fue inspirada, Señor, desde la profundidad de tu corazón. Usaste a grandes y a pequeños, Señor. Usaste a esos hombres para escribirlos. Y gracias, Señor, por usar esas vidas. Gracias, Señor, por esta palabra que nos nutre cada día, que nos alienta, que nos consuela, que nos enseña, que nos fortalece, Señor, que nos enseña el camino de salvación, que nos enseña que tú eres la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por ti, Jesús. Señor, a través de estas sagradas escrituras que estamos cada día, Señor, caminando, a través de esta palabra hallamos, Señor, el camino del Evangelio, la verdad del Evangelio. Ayúdenos cada día a entender tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, esta iglesia que está en este lugar. Y cada día, Señor, podamos atesorar tu palabra. Dios mío, te rogamos que bendigas a nuestro pastor, el jueves tras jueves, Señor, enseñándonos tu palabra. Se inspira para hacerlo, Señor. Se deleita en enseñarnos. Ayúdenos, Señor, a entender cada día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos dan gloria?